Dios le bendiga, amada iglesia. Le habla el hermano Pedro Collado de la iglesia Discípulos de Cristo en La Brecha, en el barrio Guaraguao, en Guaynabo. Nuestra iglesia es pastoreada por el reverendo Fernando Mendoza y siempre le acompaña su esposa Victoria Rosado. Eh, una vez más, estamos aquí para compartir la clase de los domingos que nosotros tomamos del libro del discípulo, una publicación de nuestra iglesia Discípulos de Cristo, y hoy estaremos viendo la lección 13 que se titula Haz lo correcto y que está tomada del libro de Jeremías, capítulo 22, del 1 al 10. Y el texto áureo dice, librad al oprimido de mano del opresor, y no robéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Eso está tomado de Jeremías capítulo 22, versículo 3b. Y como siempre, vamos a empezar presentándonos al Señor para que sea el Espíritu Santo el que dirija lo que vamos a compartir en la mañana de hoy. Así que oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, mi Dios, porque solamente tú eres santo. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, mi Dios, a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo pasando el carbón encendido por mis labios, de manera que lo que hablemos, lo que presentemos sea conforme al mensaje que tú tienes para tu iglesia, que sabemos, mi Dios, que siempre tu palabra es mensaje de vida, de esperanza, de edificación, Señor. Así que yo te pido que prepares nuestros corazones para que recibamos la misma, la atesoremos y aprendamos a vivir de acuerdo a ella. Así que te damos gracias y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Así que vamos a comenzar la lección y entre los objetivos tenemos entender que la relación de pacto entre Dios y su pueblo requiere justicia y compromiso de parte de las personas y los pueblos. El segundo objetivo es arrepentirse de las injusticias cometidas y afirmar la liberación y transformación de las personas oprimidas de cualquier cautiverio. Y el tercer objetivo, convertirse en agentes activos de sanidad y renovación y liberación para los oprimidos, necesitados y marginados de la sociedad. Así que vamos al vocabulario que vamos a estar viendo. Entre ellos tenemos la palabra apostatar, que significa abandonar públicamente su religión, cambiar de opinión o doctrina. En términos de la fe cristiana se refiere a dejar el camino de compromiso con los valores bíblicos que Jesús de Nazaret afirmó. En otras palabras, es renegar del conocimiento de nuestro Señor que tenemos y alejarnos de esa vida cristiana, ¿no? Entonces, tenemos el término Babilonia, y Babilonia se refiere a una región específica que se menciona mucho en el Antiguo Testamento y es una ciudad de la antigüedad donde se intentó construir una torre al cielo. Si se recuerdan, en la palabra encontramos este relato sobre la torre de Babel, que se hizo un edificio muy grande al querer llegar al cielo, nuestro Señor eh, dividió a las naciones cuando les hizo hablar en otras lenguas, ellos no se entendían, así que se agruparon en distintas este, grupos, en distintos grupos y se esparcieron a través de la tierra y se cumple un propósito a través de eso, era que es el de poblar toda la tierra. Eh, y ese pueblo era un pueblo poderoso, era un pueblo que tenía una forma de conquistar
donde eran violentos, eran abusivos y oprimían. Entonces, el próximo término que tenemos es juramento de Dios por sí mismo. Lo que Dios dice al jurar por sí mismo es que es imposible que rompa su palabra, que refiere a su promesa, que se refiere a su promesa de cumplir su voluntad en medio de las realidades humanas. Así que lo que Dios jura es una promesa y se va a cumplir, ¿verdad? No debemos tener duda de eso. Lo que Dios promete se cumple. Y en nuestra confianza plena en la palabra de Dios, debemos saber que en algún momento las promesas de Dios se van a cumplir. El tiempo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el resultado va a ser lo que Dios dice. Vamos a hablar un poquito del libro de Jeremías, ¿verdad? En la clase pasada ya Ricardo nos había dado unos hints de lo que es el libro de Jeremías. Eh, Jeremías es el segundo libro más largo de la Biblia, después de los Salmos. Y el profeta a quien hace referencia, ¿verdad? Que es el profeta Jeremías, eh, tuvo su actividad profética entre los años 627 al 586 a.C. y vamos a ver cómo se desarrolla una dinámica entre Jeremías y la iglesia de su tiempo. Él tuvo encuentros muy fuertes, tanto con el gobierno, ¿verdad? Como era el rey, como con la iglesia, que también tenía participación en el gobierno del pueblo de aquel tiempo. Y vemos cómo él tiene enfrentamientos con los sacerdotes, con los profetas de su tiempo, eh, y cómo había un profeta que tenía realmente el mensaje de Dios, y vemos cómo hay profetas que se hacen llamar profetas que no necesariamente tienen la palabra de Dios, sino que se hacen llamar profetas y se aprovechan del título, como lo vemos en la actualidad. Eh, También podemos ver que tenemos un pueblo de Jerusalén que pensaba que al estar acompañados de Dios, nada le iba a pasar. Este, pero esa concepción de estar acompañados de Dios solo la ven en una sola dirección, ya que se hacían saber protegidos por Dios, pero no necesariamente actuaban como que reconocían a Dios en sus vidas como la autoridad que dirigía sus vidas, sino que andaban en su propia prudencia, pero para ser protegidos por Dios, pues entonces sí Dios estaba, ¿verdad? Y para ellos era increíble que Babilonia fuera a invadir a Jerusalén. Y el profeta Jeremías le decía, vamos a caer en manos de los babilonios, y no lo decía porque él se lo imaginaba, sino porque Dios se lo había revelado y era el mensaje que Dios le había dado, porque era el resultado de las acciones de los líderes y el rey, de los líderes, ¿verdad? El rey y del pueblo. Y que si se actuaba de otra forma, pues podía haber otros resultados, pero mientras se actuara de la manera que se estaba actuando, mientras el pueblo se comportara de la manera que se estaba comportando, pues el resultado sería el destierro, ¿verdad? Estamos ante una situación donde el pueblo está sitiado y Jeremías le está llevando el mensaje
a un pueblo que está oprimido, a unos líderes que están en crisis, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos presente. Como dije anteriormente, Jeremías vivió en tensión con los sacerdotes, eso lo vemos en Jeremías 20 del 1 al 6. También vivió en tensión con los profetas, lo vemos en Jeremías 28:1. Y también vivió en tensión con los grupos a la vez. Algo tremendo que por eso este profeta es tan importante, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que a pesar de las situaciones que vivió Jeremías, que enfrentó, porque él sufrió en carne propia, él fue puesto en un cepo públicamente, él fue agolpeado, sufrió mucho. Y a pesar de eso, dice la palabra en el capítulo 7 de Jeremías que él se sentía seducido por Dios. Así que el amor tan grande que él tenía por Dios hacía que hiciera lo que tenía que hacer, independientemente de enfrentar la situación. Eso demuestra la fe, porque creyó siempre en las promesas de Dios, aunque no necesariamente él fuera a disfrutar de ella y fueran otros los que fueran a disfrutar de esas promesas, sino que él no dejó de ser vehículo e instrumento, ¿verdad? Ponerse en las manos de Dios para ser instrumento para que esa palabra de Dios llegara a donde tenía que llegar. Vamos entonces a la palabra, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cada versículo para que podamos nutrirnos del mensaje. Y dice la palabra, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Entonces el Señor dice, dile, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Jehová. Así que lo primero que está diciendo a un líder, ¿verdad? Escucha. Pero vamos a ver qué dice. Oíd palabra de Jehová, rey de Judá que está sentado sobre el trono de David. Líder, escucha la palabra de Jehová. Pero también dice tú, ¿verdad? El líder mismo, tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así que es un mandato a todos y todas. Es un mandato al pueblo completo. Y no debemos perder de conciencia que le está hablando al pueblo de Dios. Y es importante que recordemos que una vez nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos constituidos parte de su pueblo. Venimos a ser coherederos del reino, ¿verdad? Junto con nuestro Señor. Así que oíd la palabra de Jehová. Tenemos que escuchar lo que Dios tiene que decir. Tanto los líderes como los que no tienen posiciones de liderato. Porque de alguna manera y otra, en algún lugar, somos el líder. Podemos ser el líder en la casa, en el trabajo, podemos serlo en una actividad específica. Definitivamente en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Nosotros somos líderes. En nuestra iglesia somos líderes. Igualmente hay líderes en el gobierno, hay líderes en otras partes, ¿no? Pero todos, la palabra nos llama a todos a escuchar lo que Jehová nos tiene que decir. ¿Y qué es lo que dice Jehová? Actuad conforme al derecho y la justicia. A la justicia de Dios, no a la justicia de los hombres, ¿verdad? Actuemos conforme al derecho y la justicia. Librad al oprimido de mano del opresor. Así que liberamos, no oprimimos. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
y que no se le robe ni al extranjero, dice, y no robéis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Así que Dios nos llama a que no, primero, a que seamos justos, según la justicia de Dios, a que sigamos su palabra, a que nos comportemos de acuerdo al mensaje de Dios. Esa es la justicia de Dios, que no es la de los hombres, es la de Dios. ¿Y cómo es esa justicia de Dios? Primero, que estemos pendientes al prójimo. Al estar pendiente al prójimo, si vemos que hay opresión, nos tenemos que oponer a esa opresión. Pero eso está bien chévere, ¿verdad? Cuando lo vemos fuera de casa. Pero en casa podemos estar siendo opresores. En casa podemos estar abusando del más débil. Así que cuidado con eso. Cuidemos nuestros niños y niñas. Cuidemos nuestras esposas, nuestras hijas, nuestros hijos. Esposa, cuide a su esposo. Que no haya un desbalance. Varones, estemos pendientes a las necesidades de nuestras esposas, porque a veces tenemos esposas que trabajan y trabajan doblemente, pues trabajan fuera, pero en casa siempre se trabaja. Y por lo general, las mujeres tienen más tareas que los varones. Así que estemos pendientes, ayudemos a nuestras esposas, ayudemos a nuestras hijas, que haya balance, que estemos disponibles a ayudar. Oye, saque la basura, si los platos están un poquito, ¿verdad? Ahí hay un grupito de platos, ayude lavando los platos. Si tiene la oportunidad de cocinar, cocine. Si tiene bebé, ayude en, en cambiar al bebé, en limpiarlo, en asearlo. Eh, Estemos pendientes, hagamos justicia en nuestros hogares. Igualmente con nuestros ancianos y ancianas, hagamos justicia, visitémoslo, estemos pendientes, llamemos. Si hay que ir a buscar la medicina, vayamos, para que no se expongan, sobre todo en estos tiempos. De eso se trata la justicia a nivel individual. Seamos amorosos, hablémonos con amor, eh, seamos sensibles a la necesidad del otro, estemos dispuestos a escuchar. Eso es justicia. Eso es no robarle al extranjero, al huérfano, a la viuda, pero en casa. Eso es librar al oprimido. No, empezamos en casa. Entonces sí, también tenemos que estar abiertos a mirar lo que está pasando afuera. Cuando se le quitan los beneficios a quien tiene que recibir el beneficio. Cuando teniendo los dineros no llegan a quien tienen que llegar para que tengan su alimento a tiempo. Para que el que no tiene trabajo reciba su ayuda. Todas estas cosas tenemos que estar atentos y tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que estar atentos a que no se robe el dinero que está designado para ayudar al oprimido, para que otros se enriquezcan más. Claro que tenemos que estar pendientes a eso. Y tenemos que levantar nuestra voz como pueblo, unirnos y hacer lo que hay que hacer. ¿Ah? Y a eso es que nos llama a Dios. Actuar conforme al derecho y su justicia. A su derecho y justicia. Y eso se hace librando al oprimido y no robando al desvalido y no derramando la sangre del inocente, ¿sabe? Porque cuando se le quita al inocente lo que necesita, cuando no tiene acceso a la salud, cuando no tiene acceso al alimento, cuando no tiene acceso a la educación, se le está dirigiendo a un escenario difícil y muy probablemente de muerte. Por eso muchos de nuestros jóvenes cogen caminos incorrectos al no encontrar esperanza, ¿verdad? Así que es profundo, podemos estar mucho tiempo más hablando de esto porque hay muchas ramificaciones cuando la justicia de Dios no
nosotros no la atesoramos y no la llevamos a cabo. Ahora, fíjense, Dios nos dice que escuchemos. Dios nos dice qué es lo que espera de nosotros, cómo debemos actuar. Se lo dice a los líderes, se lo dice al pueblo y le dice, porque si efectivamente obedecéis esta palabra, ¿verdad? Si obedecemos, ahí siempre Dios nos dice, tú tienes la decisión en tus manos. Si obedecemos esta palabra, dice, los reyes que en lugar de David se sienten sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo. Y esto es una imagen militar, ¿verdad? Cuando se terminaba la batalla y se entraba en victoria, se veían todos esos carros a caballo, el líder montado en victoria. Así que si escuchamos efectivamente la palabra de Dios y la obedecemos, andaremos victoriosos. Estaremos siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. No sentiremos temor alguno porque sabemos que las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas se cumplirán. Si buscamos de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas, dice la palabra, todas las otras cosas serán añadidas, así que no debemos preocuparnos por qué habremos de vestir o qué habremos de comer, porque Dios tiene cuidado de los que le sirven, de los que le obedecen, de los que buscan de Él en espíritu y en verdad continuamente. Así que la otra cara de la moneda dice, pero si no escucháis estas palabras, ¿verdad? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa quedará desierta. Así que cuando una casa está desierta, está abandonada, está vacía, no tiene nada. Ahorita hablábamos para el pueblo judío lo que es la casa de Dios. Este, Eh, perdón, anteriormente hemos hablado de eso, no ahorita. Y nosotros somos el templo de Dios. Y eso está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros hemos sido constituidos templo del Espíritu Santo. Y queremos que la casa esté llena, llena de nuestro Señor, llena de su Espíritu. No queremos que esté vacía, desolada, abandonada. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, la casa queda vacía. Y en el versículo 6 hay una imagen preciosa donde dice, así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y quedarás como las ciudades deshabitadas. Y para esto hay que entender un poco lo que era Galaad y lo que era la cima del Líbano. En Galaad era muy reconocido por sus ganados, porque tenía mucho ganado, también se hacía como un bálsamo que era aromático. En aquella región era una región muy reconocida y cuando hay mucho ganado, pues se reconoce que hay mucho fruto. En aquel tiempo, el ganado representaba una bonanza económica para la región. Así que era un lugar de mucho fruto. Igual en el Líbano, habían unos bosques preciosos, había un verdor hermoso y ahí crecían los cedros, ¿verdad? Y vemos como la Biblia hace referencia en algunas instancias de que los cedros del Líbano fueron utilizados, sobre todo en la construcción de la casa de David, se utilizaron cedros del Líbano, y en la construcción del templo de Dios, porque eran de las maderas más finas que existían en aquel tiempo y era un lugar de mucho fruto. ¿Ah? Igual que en este caso era el fruto de la planta,
¿verdad? De lo que es vegetal, pero en el caso de Galaad el fruto era del ganado. Así que eran lugares muy reconocidos, eran lugares este, donde se percibía una bonanza, ¿verdad? Y Dios le dice al pueblo, como Galaad eres tú para mí. ¿Por qué? Porque la gente atesoraba a Galaad y atesoraba el Líbano, les gustaba, querían estar allí, eh, querían participar de eso. Y por el contrario, la otra imagen que dice, sin embargo, te convertiré en soledad y quedarás como las ciudades deshabitadas. Vamos a ver unas imágenes que nos van a poder ayudar a entender un poquito más esto. Ahí vemos en el mapa dónde estaba en la parte de arriba el Líbano, el área del Líbano, muy reconocido por sus bosques. Este, está cerca de la costa del Mediterráneo. Y vemos en el otro circulito, al área este del Mar Muerto, vemos Galaad, donde se criaba mucho ganado y era un área muy, muy reconocida por su riqueza y por esa cantidad de ganado y comercio que se hacía allí. Aquí vemos unas imágenes de muchas ovejas, unos rebaños de ovejas enormes, parecidos a lo que hubiéramos podido ver en aquel tiempo en Galat, obviamente. En Galat no había, en aquel tiempo no había fotos para tomar una imagen de cómo era aquello en aquel tiempo, pero esto nos debe dar una imagen parecida a esos ganados este, voluminosos que había en Galat, y en la foto derecha podemos tener una idea de cómo eran los bosques que se podían encontrar en el Líbano, muy reconocidos por el cedro, que era una madera muy fina. Ahora, podemos ser como esas imágenes llenas de verdor, llenas de fruto, llenas de productividad, o podemos ser como las casas vacías y desoladas que quedan después de, de la derrota, que quedan después de la guerra, que quedan después del abandono, que quedan después de las invasiones, ¿no? Y esa es la imagen que Dios está presentando a través de su palabra, a través del profeta Jeremías. La decisión está en nuestras manos. ¿A quién queremos obedecer? Dice, prepararé contra ti destructores, cada uno con su arma, cortarán tus cedros escogidos y los echarán en fuego. Mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirá, cada uno a su compañero, ¿por qué hizo esto Jehová con esta gran ciudad? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es porque no fuimos obedientes, porque no seguimos la palabra de Dios, porque no la escuchamos. Y el versículo 9 hace la respuesta y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, adoraron a dioses extraños y los sirvieron. Decidimos no estar bajo la autoridad de Dios. No lloréis al muerto, ni por él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Este último versículo, fíjense, aunque suene bien fuerte, dice, no lloréis al muerto, ni por él os condoléis, porque el que murió, el que no esté, ese no va a sufrir, ya va a dejar de sufrir, eh, no va a estar en el proceso. Así que hasta en cierta forma deja ver que ese está en un estado distinto, ¿no? Eh, eh, no va a estar experimentando la,
el sufrimiento de de las consecuencias que está sufriendo el pueblo. Ahora, cuidado con eso. Nosotros estamos llamados a ser transformados a través de las acciones de Dios y debemos enfrentarlas. Así que en ese sentido, sí, vamos a experimentar quizá la amargura de la experiencia que tengamos que vivir como consecuencia del habernos alejado de los preceptos de Dios. Y a través de ese reconocimiento, de esa experiencia amarga, nuestro corazón podrá ser transformado y que podamos volver a ver a Dios como nuestro Señor y Salvador y reconocerlo como lo que es. Por eso las palabras proféticas que traen el mensaje de Dios al final del proceso siempre nos traen una palabra de esperanza, siempre nos traen ese mensaje donde Dios te dice que nos va a salvar al final del camino. Porque a través de esa experiencia que Dios había viabilizado, nosotros reconocemos de quién dependemos. Los que hemos pasado por experiencias muy difíciles en nuestras vidas sabemos que nuestra vida depende totalmente de Dios. Cristo le decía a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y la gente, los mismos discípulos le decían, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres el profeta, hasta algunos lo compararon con Jeremías. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso te lo reveló el Espíritu, ¿verdad? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Jesús, el testimonio de Jesús habló por él, porque hizo justicia. Porque en Lucas 4, versículos del 16 al 19, dice la palabra del Señor, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. A eso es que nos llama Dios. Y cuando andamos en la obediencia de Dios, los resultados son positivos. Cuando nosotros nos alejamos de esa obediencia a Dios, los resultados son negativos. Pero les tengo que decir, no podemos huir, porque puede ser que nosotros como cristianos individualmente estemos haciendo lo correcto y Dios nos va a guardar independientemente de lo que venga, pero eso no quiere decir que a lo mejor no tengamos que sufrir un exilio, como lo hizo el pueblo de Dios. Dentro de ese pueblo había gente justa. Y aparecen los Daniel de la vida, las Daniel de la vida, que siguen siendo fieles, que siguen creyendo y que siguen dando testimonio donde quiera que va. Por eso, la vida nuestra es importante, porque solamente Dios sabe a dónde tenemos que ir y los métodos que tiene que usar para que nosotros crezcamos como cristianos y nos asemejemos cada vez más a Jesucristo,
para que podamos reconocer quién es la autoridad real del universo, que es nuestro Señor, pues tenemos que pasar experiencia. Y para que podamos transformarnos y crecer, tenemos que pasar por experiencia. No debemos rehuir la misma. Y si en el proceso Dios decide llevarnos, no que nosotros tomemos la decisión nosotros de irnos, ¿verdad? Sino que Dios decide llevarnos, pues gloria a Dios, porque vivimos para Jesucristo y morimos para Jesucristo. Pero enfrentemos la situación. Hoy enfrentamos un exilio distinto. No vino ejército a sitiarnos. Vino un virus, nos sitió y nos cambió la manera de vivir. Nos dijo, tenemos que vivir de una manera distinta. Ahora tenemos que ser más cuidadosos al salir, al hacer lo que vayamos a hacer, al compartir, de manera que no nos contaminemos, ni nosotros, y no contaminemos a nuestras familias. De manera que lo hagamos responsablemente. Pero tenemos que enfrentar con valentía los retos que se nos presentan, confiando plenamente en la voluntad de Dios y que Dios nos dará las herramientas para salir adelante y seguir adorándole en espíritu y en verdad y seguir relacionándonos con Él y seguir disfrutando de la maravillosa experiencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, de la maravillosa experiencia de ver cómo Él se manifiesta en medio de lo que parece imposible. Dios siempre consigue la solución. Partió el mar en dos, salió agua de la piedra, se convirtió el agua en vino, resucitó el Cristo de la gloria para decirnos que tenemos esperanza plena en Cristo Jesús para vida eterna y que no debemos tener temor porque cuando hacemos lo que Dios manda, cuando somos obedientes a Él, nosotros alcanzaremos junto con Él la resurrección y estaremos con Dios haciendo lo que Él quiera, adorándole en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y Él sabrá cómo es eso, pero estaremos ante su presencia. Así que la palabra que estamos viendo hoy nos llama a escuchar. Escuchemos la voz de Dios, a obedecer, para que hagamos justicia en nuestros hogares, empezando por ahí, en la iglesia y en el entorno donde nos desenvolvamos. Para que podamos influenciar la vida de otros positivamente, para que podamos ser instrumentos de Dios y para que nuestro esfuerzo pueda ayudar a los líderes a reconocer la obra de Dios en medio nuestro. Pero no podemos esperar porque el líder haga lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que ser los líderes. Nosotros tenemos que poner en acción las lecciones que nuestro Señor nos ha dado, dar testimonio y cuando los otros vean, pues se unirán, querrán participar de la experiencia. Así que escuchemos, obedezcamos, hagamos justicia y esperemos en el Señor, sabiendo que si enfrentamos la situación difícil, debemos tener la confianza de que Dios nunca nos abandona, de que es promesa de Dios el que nosotros recibamos todo lo que necesitamos, así que no debemos tener temor
el único temor que debemos tener es de no seguir la justicia de Dios, de no actuar conforme a lo que Él nos ha enseñado. Así que básicamente esa es la lección del día de hoy. En resumen, el pueblo de Dios con frecuencia se describe como una casa. Definitivamente, la persona que edifica su casa sin justicia recibirá en su tiempo la justicia de Dios, ¿verdad? Eso hablábamos del resultado, y el resultado puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de nuestra obediencia a los preceptos de Dios. El pecado nos alcanza y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero de la misma manera está la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que busquemos de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La Escritura dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios tiene que estar en el asunto. No podemos vivir separados de Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Jesucristo es la piedra angular de la casa de Dios en el nuevo pacto y cada uno de nosotros. Después de haber dejado toda maldad, engaño, hipocresía, seremos piedras vivas para ofrecer como un sacerdocio santo, sacrificios espirituales agradables a Dios. Así que esa es la clase del día de hoy. Concluimos siempre con una oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos una vez más, Señor. Y te damos gracias por este mensaje que tú nos das. Ayúdanos a escuchar, abrir los oídos, abrir los sentidos a tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos atesorar esas lecciones de vida para que nuestras acciones reflejen esas lecciones que tú nos has dado, que son de vida, que son de esperanza, que son de edificación, que son de restauración, que son de crecimiento, que son de justicia, que son de amor y que son de paz. Yo te pido, Señor, que esas lecciones que tú nos das queden grabadas, tatuadas con fuego en nuestros corazones. De manera, Señor, que nosotros podamos dar testimonio a otros, que otros puedan ver a través de nosotros la transformación que tú has hecho y que quieran anhelar la misma para sus vidas, mi Dios. Yo te pido, Señor, que podamos hacernos la pregunta que tú hiciste a los discípulos: ¿quién dicen que somos? Porque si nos perciben como que damos testimonio, si nos perciben como personas que estamos llenos de amor, de bondad y de paz, van a querer recibir esas cosas también, porque en tu palabra habla de las virtudes que salen del fruto del Espíritu. Contra esas cosas no hay ley. Así que Dios, yo te pido, mi Dios, que seas tú poniendo en nosotros esos deseos insaciables por buscar tu palabra, por atesorarla y por vivir de acuerdo a ella. Y que de la misma manera otros, mi Dios, y otras sean contagiados con esta sed de buscar de ti, mi Dios. Yo te pido que tú levantes a este Puerto Rico, mi Dios, a este pueblo, pero que tu iglesia, Señor, sea un instrumento vital que querramos serlo, mi Dios, para llevar tu palabra hasta el último rincón de este planeta, para que todos tengamos acceso a esta salvación tan grande que tú nos regalas, mi Dios. Te doy gracias, Padre amado, y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.